Muy buenos días, hermanos, amigos, familia y hermanos en Cristo Jesús. Muy buenos días. Quiero compartir un momento la palabra del Señor, el cual nos alimenta nuestra alma y nos da fortalezas en nuestra vida diaria. El libro de Colosenses capítulo 3 versículo 12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos, llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos unos a los otros y perdonaos unos a los otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Quiero compartir un momento, y el título que he puesto a esta pequeña reflexión es una pregunta: ¿qué significa ser una persona optimista en medio de una situación crítica, una crisis como la que estamos viviendo nosotros en este tiempo, ¿cierto? La palabra optimista es un origen latín optimus, que significa muy bueno o buenísimo. ¿Qué significa ser una persona servicial, que siempre está dispuesto a hacer favores y ayudar a aquellos que lo necesitan? Satisfacer a los demás, que es su propia característica de las personas serviciales, son aquellas que están dispuestas a dar lo mejor para aquellas personas que lo necesitan. Y en esta mañana, ¿sí?, quiero enfatizar algo que necesitamos nosotros entender como cuerpo, como iglesia, que nosotros tenemos que vestirnos de lo que Dios nos manda, ¿cierto? Que seamos santos, que seamos amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, y soportándonos unos a los otros, ¿sí? Pero en medio de esta situación muchas veces nosotros podemos pasar momentos como personas que somos humanos, a veces reímos, lloramos, pero nosotros tenemos que basarnos a lo que la palabra de Dios nos dice. Ser positivo es la clave para un emprendedor, es la clave para un hijo de Dios. Y cualquier adversidad que pueda venir, podemos decirlo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En esta mañana vamos a ver 10 consejos, les voy a compartir 10 consejos breves. Y la primera es: una persona positiva no confunde renunciar por dejar de ir, ¿sí? Y en el lugar de aferrarse a ideas, creencias o personas que ya no son saludables para ella, confía en su juicio para dejar de lado aquello que es negativo para su propia vida. Me hace recordar que cuando los espías, en el tiempo de Moisés, ¿sí?, Josué y Caleb, ellos trajeron algo positivo y trajeron una muestra del fruto, ¿sí?, grande, hermoso que había en la tierra prometida. Muchas veces nosotros no tenemos que confundir, ¿sí? Tenemos que ser positivos en medio de esta crisis. Nosotros tenemos que ser positivos, que Dios está con nosotros, que Dios nos va a sacar de esto, que Dios está a nuestro lado, y nosotros tenemos que compartir de impacto a aquellas personas que están a nuestro alrededor. Punto número 2: una persona positiva no tiene un buen día, sino que hace que sea un hermoso día. Eso va a depender de nosotros, ¿sí?, de involucrarnos activamente en la construcción de su propia vida. Nosotros tenemos que tomar esa iniciativa en nosotros, realizando cambios en nuestras vidas para sentirnos mejores cada día. Por eso que nosotros tenemos que vestirnos como hijos de Dios todos los días. Todos los días tenemos que renovar, todos los días tenemos que poder reconocer lo que nos hace falta y podamos nosotros cambiar.
Punto número 3, para una persona positiva, el pasado se queda en el pasado. Sí, no vivamos de las cosas pasadas. No pasa mucho tiempo suspirando por las viejas buenos días. Porque está demasiado ocupados haciendo nuevos recursos. Nosotros tenemos que mantenernos. Las cosas viejas ya pasaron, ¿cierto? De cuántas cosas Dios nos ha sacado, de cuántas cosas Dios nos ha librado. Recordemos, hermanos, que Dios siempre, de muchas cosas, de muchas tribulaciones nos ha sacado, y de la palabra de Dios vemos que Dios siempre ha estado respaldando a su pueblo. Así que, hermanos, dejemos las cosas pasadas, dejemos las cosas que nos perturban en nuestro interior. ¿Sí? La Biblia nos da también que nosotros no tenemos que la negatividad del pasado, ¿verdad? No seamos negativos, ¿sí? Seamos positivos, seamos que Dios va a proveer, que Dios nos va a sustentar, que Dios va a hacer un milagro. Punto número 4, una persona positiva es agradecida. Todos los días tenemos que ser agradecidos a Dios. Y como la palabra lo dice aquí en Colosenses, en el versículo 15, dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Seamos agradecidos de tantas cosas que Dios nos da. Dios nos da la salvación, Dios nos da una familia, nos da la vida, nos da tantas cosas, nos da el aire. Hoy en día, en esta crisis que estamos viviendo, mucha gente está reflexionando y está siendo agradecidos al Señor. ¿Sí? Dios es un Dios bueno, hermanos, y tenemos que ser agradecidos, no tenemos que ser ingratos. Cuando pase todo esto, nosotros como hijos de Dios tenemos que seguir siendo más fieles al Señor. Que esta etapa que nos ha tocado vivir podamos valorar a nuestras familias, a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, y poder valorar también lo que Dios nos ha dado. Punto número 5, una persona positiva no se deja atrapar por sus limitaciones. ¿Sí? Se siente motivado por el abanico de las posibilidades que tiene. Tenemos muchas posibilidades, tenemos no limitemos a las cosas que Dios nos pone en nuestro corazón. ¿Sí? Hagamos cosas grandes en el Señor, seamos positivos. Sobre todo, no hay una solución perfecta para cada problema, sino muchas soluciones, ¿cierto? Pidámosle pues a Dios cada día y sabiduría para poder tomar decisiones y poder buscar las mejores soluciones. Y yo siempre digo esta pregunta, ¿sí? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Punto número 6, una persona positiva no deja sus temores interfiera en su vida, ¿sí? No deja que el miedo le impida conocer nuevas cosas. Dios nos ha dado pues un espíritu de poder, amor y dominio propio, ¿sí? Una persona positiva deja los temores. Y muchas veces hay temores, ¿verdad? Temores, no tengo un sueldo, que me botaron del trabajo, o quizás problemas de los hijos, o problemas entre parejas, y a veces no hay solución, ¿cierto? Pues seamos positivos. Todo temor, dejémoslo en la mano del Señor. Punto número 7, dice: una persona positiva sonríe mucho, ¿sí? Y la palabra del Señor dice que una sonrisa hermosea el rostro, ¿cierto? No es que en medio del dolor vamos a reírnos, ¿sí? Sino que esa sonrisa sea de confianza, esa sonrisa sea de la gracia del Señor, esa sonrisa sea de sinceridad, ¿sí? Punto número 8 dice: una persona positiva es un buen comunicador, ¿sí? La única manera de convencer o de comunicarnos, ¿sí?, con otras personas en la vida cotidiana es qué mensaje estamos dando nosotros diariamente. En medio de esta crisis hay muchos temores, hay muchas dudas, hay muchos peligros, pero las personas dicen, ¿sí?, la forma de comunicar. Y nuestra manera de comunicar pues es nuestra confianza en el Señor, ¿cierto? Aunque ande un valle de sombra de muerte,
No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, como dice el salmista. Punto número 9 es una persona positiva, es capaz de vivir todo tipo de emociones. Ser positivo no significa siempre estar feliz. Va a haber momentos que nos va a tocar sufrir, va a haber momentos que nos va a tocar llorar, va a haber momentos que vamos a pasar para mejorar, para cambiar. Y si Dios lo permite, Él también tiene la solución. Así que nosotros no tenemos que frustrarnos, ¿sí? Por eso todo tenemos que dejarlo en la mano del Señor. Y punto número 10, una persona positiva se niega a culpar a otros y no es víctima de la vida, ¿sí? Procura la ayuda y apoyo entre las personas. No tenemos que echar la culpa a nadie. Nosotros tenemos que reconocer que necesitamos ser unas personas positivas. Y si hemos cometido pecados, si hemos fracasado, reconozcamos dónde hemos fallado y pidámosle perdón. Sí, es lindo reconocer nuestra situación. Es ahí donde la palabra del Señor nos dice, y vuelvo a reiterar el versículo bíblico, Colosenses capítulo 3, versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre, de paciencia. Seamos humildes, seamos humildes. Y para concluir, Dios nos ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio para poder pasar toda clase de circunstancias. No estamos solos en esta batalla. Cuando la palabra del Señor dice, cuando Jesús dijo, yo me voy a preparar una morada, ¿sí? Los discípulos lloraron, se entristecieron, pero Él se ha ido a preparar una morada para ti y para mí. Pronto estaremos con Jesús. Preparemos nuestros corazones, inclinémonos siempre a hacer la voluntad del Señor. Que Dios me le bendiga, Dios me le guarde, y hago una oración en esta mañana. Dios, ayúdanos a continuar cada día, Señor, en tus caminos. Reconozco, Dios, personalmente, Señor, que yo te necesito. Que siempre, Señor, mi corazón se incline para ti. Límpiame cada día, restáurame y ayúdame a ser una persona positiva, una persona optimista en medio de cualquier circunstancia, porque tú nunca nos abandonas. Tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, ayuda a aquellos que están sufriendo, a aquellos que están pasando momentos muy difíciles. Señor, muéstrate a ellos. Muchas gracias, Dios, por lo que tú estás con nosotros y por las bendiciones que tú nos das cada día, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, amigos y hermanos. Muchas gracias, familia, que Dios me les bendiga y esperemos lo que Dios hace. Tenemos un Dios grande y Él nos sorprende cada día. Shalom, mi nombre es el pastor Rexon Rodríguez Ruiz y un saludo para mis hermanos de la iglesia Jesús, mi buen pastor. Dios me le bendiga. Shalom.